Bienvenidos a Globópolis.3. Esta tarde, esta noche, esta mañana vamos a estar charlando con el colectivo de Colegiales en Acción. Sí, es la segunda parte de un gran informe sobre todo lo que hace Colegiales por su comuna, de todo lo que Colegiales en Acción, junto a Colegiales Participa y Decide, trabajan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. También vamos a tener un hermoso informe sobre todo lo que pasó esta semana y que viene pasando desde febrero de este año por la presencialidad escolar. Pero esta semana los índices de mortalidad han excedido cualquier excusa pedagógica. No te olvides, Globópolis.3. Muy bienvenidos. Bienvenidas a Globópolis.3, Silvana, Fabiana, Ana Inés, Meneghini, muy bienvenidas del colectivo de Colegiales en Acción. ¿Qué significa este colectivo para la comuna? ¿Cuáles son las acciones que vienen trabajando? Bueno, buenas tardes. Les cuento que nos juntamos un grupo de vecinos de Colegiales en principio y ya empezamos a sumar más comunas. La iniciativa se dio por el cambio del Código de Planeamiento Urbano que se dio en diciembre del 2018. En la legislatura se planteó la modificación del código. Según ellos, hacía muchos años que la ciudad se mantenía con la misma estructura edilicia. Entonces plantearon 2 años de análisis de la modificación del código. Después de 2 años donde dicen que participaron los ciudadanos, no me consta, se aprobó la modificación en diciembre del 2018 y se publicó en el boletín oficial en 2019. Esta modificación conlleva el cambio de edilicio de un montón de barrios, de la mayoría de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, donde elevan los pisos de construcción, dejando de lado la identidad de los barrios, ¿no?, que tuvieron y que tienen hasta ahora. Pensando, según ellos, en una ciudad, viendo ciudades de afuera, del exterior, y por un tema habitacional que tampoco corresponde que modifiquen la estructura de la edilicia para eso. Entonces, bueno, ahí nos juntamos y empezamos a ver por qué, cómo, qué podíamos hacer, y bueno, estamos haciendo diferentes reuniones, viendo de qué manera, para ver si podemos volver para atrás con la modificación del código. Y todo esto, Silvana, Fabiana, la que quiera comentarnos, ¿cómo se implementan las comunas? Porque muy pocas personas saben la cuestión de la comuna. Ustedes se juntan por algo puntual, pero ¿cómo es el día a día de esta situación? Bueno, el día a día de esta situación es que nos vamos conectando de a poco como vamos pudiendo y nos vamos enterando con otros colectivos que están trabajando por lo mismo que nosotros. Cada uno tiene una causa puntual. Nosotros se nos disparó por esta cuadra y esta modificación del código de nuestra cuadra, pero después nos enteramos del playón de Colegiales y nos vamos enterando que en diferentes barrios, no solo en Colegiales, la protesta es la misma, los espacios verdes, las construcciones que abarrotan la ciudad, y lo que entonces podemos ver ya fuera de nuestro barrio puntual y de nuestra cotidianeidad es que lo que hay es un criterio de ciudad que no nos gusta a los ciudadanos que nos sentimos avasallados en esta decisión de construir una ciudad que básicamente es un proyecto inmobiliario para el provecho de unos pocos, y que, como decíamos hace un rato, está amparado en la idea de progreso y de, eventualmente, ayer decía la persona con la que hubo una reunión, que bueno, que se trata de, bueno, de tirar abajo edificios que ya están decadentes, que por ahí tienen 100 años de antigüedad, y entonces esto se hace en nombre del progreso. Entonces nosotros decimos, todos nosotros decimos, ¿qué significa progreso? Creo que antes hay que definir qué significa progreso, porque detrás de este término, de este concepto, viene por debajo de la alfombra básicamente un gran negocio para pocos, ¿no?, amparado en la idea de progreso. Entonces, que haya que tirar un edificio de 100 años, para mí en sí mismo no es una obviedad, porque un edificio de 100 años puede ser una joya, y puede ser una maravilla, y no necesariamente hay que tirarlo para hacer un edificio nuevo.
Y por otro lado, lo que vemos, que sucede en todos los barrios de la ciudad, que ya viene sucediendo hace rato, que sucedió en Palermo, en Villa Urquiza, y que va avanzando lento pero seguro, es, digamos, una gran exclusión de la gente que es propia de los barrios. ¿Por qué? Porque como todo es un negocio inmobiliario, ofrecen mucho dinero por vender las casas, la gente las vende porque les conviene, y todo eso hace que se vaya haciendo cada vez más caro vivir en los barrios de la ciudad, y la gente queda excluida. Pues, digamos, por defecto o por exceso la gente queda excluida, o bien porque pueden vender su casa por mucha plata, o bien porque ya no pueden pagar el alquiler de la casa donde vivían. O sea, por defecto o por exceso quedan excluidos. Entonces es un gran proyecto de exclusión, eso es lo que vemos nosotros, y de avasallamiento. Así que, bueno, este es uno de los puntos nodales de por qué es una cuestión de toda la ciudad, no solamente de nuestro barrio. Bien. Fabiana, en este punto... No, a ver, lo que hicimos a partir de toda esta situación fue empezar a plantearnos algunas cuestiones, ¿no? Y lo de Costa Salguero es muy simbólico, porque empezamos a darnos cuenta que el planteo es abrir las voces de la gente, digamos, convocando audiencias públicas, por ejemplo, que no son vinculantes. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es que nos llaman a una audiencia pública para que opinemos, para que pensemos, para que veamos de qué modo podemos ir avanzando en el proyecto de la ciudad que el ciudadano quiere, que el ciudadano, el votante quiere? Y resulta que cuando el 97% de los convocados están en contra del proyecto que propone el oficialismo de la ciudad, no lo tomo en cuenta porque no es vinculante. Y ahí empezamos a pensar en esto de la democracia participativa y de los mensajes confusos y contradictorios, ¿no? Silvana hablaba del tema del progreso. Bueno, ¿qué es progreso? Progreso es dejar atrás la historia, dejo aquello que creo que a mí me sirve en función del progreso económico de 10 empresas constructoras, de 100 inversores, en detrimento del resto. Bueno, esto es lo mismo. Digamos, digo que convoco a la gente para que venga a hablar, para que venga a opinar, para tomar en cuenta lo que plantean, y en realidad hago lo que quiero. Y hago lo que quiero y armo una ley y un cambio de un código como planteaba Ana, y después incluyo todo lo que yo necesito en esa modificación, porque no me vincula, no es condicionante la audiencia previa, y entonces termino estando dentro de la ley. Es decir, finalmente el proyecto es legal porque se hizo la modificación que se pretendía hacer para que sea legal. Es decir, para que quepan las necesidades adentro de ese código, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta, digo, es interesante ver cómo determinadas cosas al ciudadano empieza a abrírsele, digamos, nos permite ir abriendo los ojos, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de un montón de situaciones que tienen que ver con esto, y ahí es donde nos empezamos a juntar con el resto de las comunas. Vos preguntabas cómo es el día a día, y el día a día es esto, es empezar a darse cuenta y decir, wow, no lo había pensado así, ¿no? Estamos todos muy inmersos en lo cotidiano, el objetivo es que cada vez seamos más individualistas. Bueno, nuestro objetivo es trabajar mucho más en equipo, mucho más coordinadamente, mucho más organizadamente con otros, es empezar a generar redes. Nos parece que los ciudadanos tenemos que tener en claro qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y defenderlo. Y la verdad que estamos dispuestos a eso. Queremos que las modificaciones del código vuelvan para atrás, poder vivir en una ciudad que sea digna para nosotros, no para los que tienen plata únicamente, que pueda ir creciendo hacia la periferia, no abarrotarse, como decía Silvana, solamente en determinados barrios, y bueno, que nos escuchan de verdad, que no sea una farsa. Totalmente, Digo, aparte, claro, esto que decías vos del tema de qué es progreso, ¿no? Y hoy lo decíamos un poquito antes, ¿qué se entiende por progreso en el siglo XXI? Y el mundo está virando hacia un mundo sustentable, desde lo económico, desde lo social, desde las relaciones
coyunturales en las distintas comunidades. Si uno se pregunta, Buenos Aires, ¿está a la altura de este mundo, de lo que viene, de lo que la pandemia nos deja y nos va a dejar? Eso es importantísimo lo que ustedes aclaran, cómo el ciudadano poco a poco va abriendo su perspectiva a través de la pandemia y de sus propias necesidades básicas, ¿no? De espacios nada más y nada menos que verdes. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Sí, hay dos cosas que no quiero que queden afuera. Una es que es fundamental el tema de la infraestructura. Es decir, no son barrios preparados para tanta gente. Definitivamente no lo son. Como hoy en Almagro se corta la luz todo el tiempo, producto de la cantidad de edificios que hay. No queremos que pase eso, ni en Colegiales, ni en Ortúzar, ni en todos los barrios que se van sumando. No queremos esto. No hay lugar para estacionar, las cloacas no dan abasto, no hay presión de agua, se corta la luz. Digo, el que venga tanta población más a habitar un barrio, porque están previstos la construcción, no sé, como de 4 o 5 edificios a lo largo de las cuadras producto de este cambio del código. Edificios que estaban esperando construirse a partir del cambio de código, es decir, se cambió el código para que pudieran hacerse de ese modo. Y esto me parece como fundamental. Perdón, te interrumpo un segundo. Lo curioso es que a propósito de lo que vos decías también de la ciudad sustentable, es que pasa esto, no hay lugar para estacionar. Entonces, por otro lado, el gobierno de la ciudad tiene un discurso progre, por supuesto, entonces tiene un discurso ecologista. Entonces, ¿qué hace para que haya menos autos? Se cobra mucho más caro, lugares para estacionar, para que entonces vos viajes, te haces un metrobús, no te hacen subte, te haces un metrobús para que viajes, puedas viajar, que sea muy caro viajar en auto y entonces uses los medios de transporte. Entonces, lo que decíamos era que este criterio ecologista está en el discurso, pero está en el discurso también vuelto negocio. Eso es lo interesante de ver cómo se manejan, porque por un lado abarrotan los barrios, abarrotan el tránsito, abarrotan la convocatoria a la ciudad, o sea, en vez de diversificar la población, la siguen concentrando como hace 50 o 60 años, que eso es lo que empezó a pasar fuertemente. Bueno, eso sigue sucediendo. En vez de diversificar, concentran, y la solución que encuentran es cobrar, digamos, sigue siendo negocio, cobrar el estacionamiento, cobrar caro el medio de transporte, todo es carísimo como para disuadir a la gente que viva en la ciudad de Buenos Aires, excepto los que pueden. Entonces es claramente un proyecto de exclusión, de selección, pero es un megaproyecto, y la verdad es que está muy bien diseñado, hay que reconocer, está muy bien diseñado y está funcionando. Entonces, por eso la indignación que a uno le despierta, ver cómo además dicen que miran ciudades de otros países y destrozan edificios de años que son realmente joyas arquitectónicas, y no hay un culpable, es un sistema que arrasa con todo. Entonces, bueno, en nombre del dinero, siempre está primero el dinero, digamos, y entonces si no hay una ley que lo frene, eso es imparable. Y como decía Fabiana, las leyes se hacen para habilitar esto. O sea, en definitiva el proyecto es ese y las leyes lo amparan. Entonces, bueno, es como decíamos, y bueno, están a derecho, ¿no? No podemos ir a decirles que están haciendo algo ilegal. No, es totalmente legal, porque por supuesto, primero hacen la ley y después avanzan con lo que estaban queriendo hacer. Totalmente. Bueno, eso era, Ahí Ana quería comentarnos algo que justamente hace esto que vos estabas diciendo, algo muy concreto que sale en la página del gobierno de la ciudad, Ana, ¿no? Sí, cuando uno ingresa a la página del gobierno de la ciudad en relación al cambio del código, detalla cuáles fueron los motivos por los cuales se hizo el cambio, y voy a citar 2 párrafos que dice. Uno dice: se busca diseñar una ciudad a escala humana donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires. Es totalmente contrario. Y el otro párrafo dice: establece alturas máximas de construcción para respetar la identidad del barrio. Es contrario totalmente lo que dice a lo que hicieron. Totalmente un marketing constante, ¿no? Te digo algo, hago otra cosa y vuelvo, y si no me sirve, vuelvo a cambiar la letra de la ley para volver a hacer lo que me plazca a nivel de negocios inmobiliarios. Que es generar confusión permanentemente, y en la confusión deciden lo que quieren contra
en contra de las necesidades verdaderas, ¿no?, de los ciudadanos. Bueno, esto es lo que está pasando. Tremendo. Silvana, Fabiana, Ana, muchísimas gracias por su tiempo, muy claras, muy concretas, y esto es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con las distintas comunas y con los distintos barrios. Muchas gracias por darnos su tiempo. Y gracias por el espacio a vos. Ustedes, sí, por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias. 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 Durante todo el 2020, tanto Épico como Movimiento Comunero y distintas organizaciones de la Cava salieron a pedir nada más y nada menos que computadoras para los chicos y chicas de la ciudad más rica del país. Sí, no había una conectividad concreta en distintos barrios y tampoco se les entregó las computadoras que debían haberse entregado de acuerdo al Plan Sarmiento. Sí, ¿te acuerdas de ese Plan Sarmiento? De ese plan que entregaba a docentes, no docentes, alumnos y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires para seguir con una conectividad concreta y real y así achicar la brecha educativa y así achicar la brecha digital. Bueno, ese plan se desfinanció. Te mostramos todo desde acá y por qué hoy la política educativa terminó siendo una disputa partidaria. Mira nuestro informe. Hablamos de educación, pero fundamentalmente hablamos de salud. Si no tenemos en cuenta que el contexto es de emergencia sanitaria, no se entiende lo que está pasando. Se llama tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Es el indicador que utilizan todos los países del mundo para saber si tienen que cerrar o abrir el sistema educativo. Es la cantidad de contagiados que hay cada 100.000 habitantes. Todas las organizaciones de salud han decidido que cada 200 contagiados por 100.000 habitantes se enciende el semáforo rojo y se suspenden las clases presenciales. ¿En cuánto hoy está la ciudad de Buenos Aires? Arriba de 700 cada 100.000. Todos los cálculos triplicamos la tasa esperable para que se cierre. Mira, yo te traje acá un cuadro. No sé si se va a poder tomar, pero son países que tomaron la decisión de abrir y de cerrar. Alemania, Uruguay, Chile, Paraguay y Río de Janeiro. Con esta tasa... Ahí se está viendo. ¿Se puede ver? Sí, bueno, se está muy bien. viendo. Con esta tasa ellos tomaron la decisión de cerrar la presencialidad en las escuelas. Acá estamos nosotros y San Pablo. Entonces, estamos frente a una emergencia sanitaria, que es que la única forma de disminuir los contagios es disminuir la circulación. La actividad educativa conlleva una importante cantidad de gente que se moviliza, no solamente en el transporte público, sino también en todas las actividades anexas. Porque podemos poner el caso concreto de este segundo mes del ciclo electivo, donde ya tuvimos 5.006 personas contagiadas. 60% son personal docente y auxiliares, 40% son alumnos. Estamos hablando de 200 personas por día. Ahora, el problema son los chicos que al no hisoparse son vectores de contagio. Yo igual celebro que Cambiemos ahora se acuerde de la educación. Estamos en un contexto donde la prioridad y por encima de cualquier situación está la salud. Sin salud no hay ningún tipo de posibilidad de nada más. La presencialidad no estaba 100% en la Ciudad de Buenos Aires. Los chicos no iban todos los días a la escuela. Mis hijos van a una escuela de gestión pública. Tampoco se cumplía con la jornada completa y el horario completo. La jornada era de 3 horas nada más de clases. Insisto, una semana presencial, una semana virtual. Con todo lo que implica la virtualidad, que sabemos que deja un montón de niños y niñas afuera porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se encarga ni siquiera de repartir las computadoras que corresponden a los chicos que van a la escuela pública. Ahora, los docentes, Edgardo, preparan las clases desde hace 1 año y medio con un sacrificio enorme. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos no hubo clase el año pasado. Ahora, ¿dónde estuvo la falta? La falta estuvo en el gobierno de la ciudad, que es finalmente... Yo te digo esto porque soy diputado de la ciudad, después si quieren hablen de la provincia, pero es donde yo soy representante de los porteños y de las porteñas. En la ciudad de Buenos Aires se detectaron muchísimos pibes, 6.500 que no estaban enganchados con las compus, ¿no? ¿Vos te pensás que alguien los fue a buscar, esos pibes? ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez un programa de tutores para ir a buscarlos a cada uno de ellos? No lo hicieron. Y no lo hicieron, entre otras cosas, porque discontinuaron y recortaron el Plan Sarmiento. Y era el plan que estaba pensado en la ciudad para darle notebook y dispositivos de conectividad. Como tampoco se prepararon las aulas en el 2020 con las características que se necesitaban para que sean ámbitos seguros con ventilación cruzada. El presupuesto
de inversión en infraestructura escolar se subejecutó el año pasado y se recortó este. Y lo que recortaron este año fue parar a las obras de infraestructura de Costa Salguero, 1.700 millones de pesos. Mirá que está el otro tocando. Sí. Le podríamos pedir también al ministro Quirós que incluya a las enfermeras y a los enfermeros en la ley que los reconoce como profesionales de la salud, porque si hay héroes en esta pelea son las enfermeras y los enfermeros, y la ciudad no los reconoce. Y no solamente eso, sino que ha avanzado en la contratación basura sin ART, yo creo que son una de las partes más importantes de la ciudad, de los actores de esta ciudad. Tuve COVID el año pasado, yo la pasé realmente mal, muy mal la pasé, entonces sé que esto no es una gripe más, que es grave, que lo que está pasando requiere que nosotros estemos como el lugar que ocupamos, desde la responsabilidad institucional que cada uno de los que estamos acá, de los que nos están mirando, de los que son parte del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, demostrémosle a la gente que estamos a la altura de la circunstancia extraordinaria que estamos viviendo en la Argentina y en el planeta entero. Para eso, si el diálogo se rompió, hay que repararlo. A eso convoco al jefe de gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires, que no judicialice la política, que no especule políticamente y electoralmente, que nos convoque también a la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, porque somos una oposición que quiere ser constructiva y acompañar en todo lo que se necesite en esta etapa tan extraordinaria que estamos viviendo. Así que si se rompió, que se recomponga, dejemos de ser nosotros y ustedes y nosotros, seamos un nosotros general, los argentinos y las argentinas, en pos de esto que está pasando, que no es algo que estaba dentro de un cronograma electoral, ni en el de ustedes ni en el nuestro. Esto fue todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos like.